Entonces, un tipo que era tenido por el mamerto, más mamerto, como en algún momento se pensó de Daniel Samper Pizano, pues se ve en una posición en donde ya no ocupa ese lugar, y yo creo que eso lo desbarata un poco y lo desarticula. El texto de Mario Mendoza, a mí me parece que él tiene las razones más válidas, no, él tiene razones perfectamente válidas para no estar con Petro. Lo que me parece es que vender eso como una razón universal para hacer oposición, me parece que es flojo, como entonces existe un enfrentamiento entre RTBC y los otros medios aparentemente, ¿no? Entre RTBC y los medios comunitarios, que a mí también me parece eso vergonzoso, que se les dé plata a los medios para convertirlos un poco en carritos de batalla de la retórica gubernamental, cuando es gente que debería estarse enfocando en las noticias locales. Hay otra figura que yo siento que se ha desdibujado. Yo estoy desdibujada, la desdibujada soy yo, todo lo veo desdibujado. Hay otra figura que siento que se mutó bastante en estos 2 años, y es la de los intelectuales. Y caí en cuenta fue con usted hablando de Mario Mendoza y el artículo de él sobre Petro, que a mí me pareció una columna bastante floja, la verdad, y que revisándola yo decía, pero esto ¿por qué nos importa? Nos importa es porque hace parte como de un círculo de intelectuales a los que les importa eso y a los que les importa esa opinión, pero era una columna pues bastante emocional y pues no decía nada nuevo, me pareció como muy chimba realmente. Y lo mismo siento a veces como con las opiniones de los Samper. Es como, pero ¿por qué nos importa lo que están diciendo si al final no parece tan aterrizado, ni tan conectado, ni tan... No sé, es mi sensación de que la intelectualidad también se ha visto muy chimba en este gobierno. Sí, a mí me parece es decir, creo que yo no soy en general una persona optimista, pero yo no soy una persona pesimista tampoco. Yo creo, y aquí... Sonó muy fajardista eso. Sí, total, pero mire, no, realmente soy James Baldwinista. James Baldwin, le preguntan y le dicen en una entrevista como, ¿usted por qué o cuánto tiempo lleva en desesperanza del mundo? ¿No? Y él dice, yo no me siento desesperado, o sea, yo no me siento desesperanzado. Él dice, es que I can't afford, como yo no me puedo permitir la desesperanza, yo no me puedo permitir decirle a mis sobrinos que el mundo no tiene futuro, yo no me puedo permitir decirle a mis hijos y decirle a mi familia, no, James Baldwin no tenía hijos, pero de verdad él dice como a mi sobrino, yo no me puedo permitir decirle a mi sobrino que no hay esperanza, como yo no me puedo permitir eso, a mí no me alcanza, no puedo, ¿no? Yo me siento igual, entonces es como no... Yo pienso que las cosas van a salir bien o mal por una serie de circunstancias que están por fuera de nuestro control. Yo tengo muy clara mi posición y mi posición no está metida dentro del marco del binarismo actual, ni siquiera de un triángulo político, de un falso triángulo político centro, derecha, izquierda, ¿no? Pero siento que, o lo que me da optimismo a mí, por ejemplo, o algo que sí, que definitivamente me permite a mí sentirme optimista, es que Colombia sí cambió, pero no cambió porque hubiera elegido a Petro, sino porque la gente piensa distinto, es decir, porque existe un país que seguramente estuvo bullendo por debajo de la clase política representada o visible en las instituciones, y ahora tiene una voz y tiene un lugar de representación y tiene incluso sus bodegas o sus no bodegas, y tiene gente que voluntariamente actúa como bodeguera y gente que no voluntariamente actúa como bodeguera, y tenemos un cambio en el discurso que definitivamente sí responde a una historia de siglos, ¿no? A una historia de décadas de violencia contra la gente en Colombia, porque es que teníamos un país cooptado por su clase dirigente en detrimento de, ahí sí, el pueblo. Y eso es lo que Petro ha tratado de usufructuar muchas veces sin éxito, porque pues es que el pueblo no es necesariamente Petro, y por eso a mí me parece que si Petro no se pone las pilas, él también va a quedar rezagado, ¿no? Y en esa medida, ¿no? Cuando se habla de la Revolución Francesa, se habla de cómo el radical de septiembre es el conservador de diciembre, ¿no? Como en 3 meses la gente va jalando, 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 y nosotros de verdad estamos como una cauchera agarrados, ¿no? Y entonces la gente que estaba tan marginalizada está empezando a arrasar y está empezando a jalar la discusión mucho más hacia la izquierda. Entonces, un tipo que era tenido por el mamerto, más mamerto, como en algún momento se pensó de Daniel Samper Pizano,
pues se ve en una posición en donde ya no ocupa ese lugar y yo creo que eso lo desbarata un poco y lo desarticula y parte de lo que nosotros vemos es exactamente eso. Y pienso que existe también una comodidad con el establecimiento que permite hacer un trabajo como el que hacen los Danieles y el susto de que ese sistema deje de funcionar o el susto de pensar que siempre contaron con la aprobación de las oposiciones a los gobiernos, que la izquierda siempre los leyó porque le daban palo al Claro. poder y el poder siempre está en el mismo lado y ahora les dan palo a ellos, pues los hace sentir injustamente tratados, que a veces tal vez sea cierto, pero pues eso hace parte de la conversación y la conversación es necesariamente móvil, entonces pues Pero a entonces mí si hay un desacomodo de esos escalones de la intelectualidad. absolutamente sí, pues a mí me parece que, es decir, a mí me parece que, pues, yo no sé, yo cuando pienso como en la intelectualidad, yo pienso en mi intelectual favorito, que era Antonio Caballero, y yo, en defensa de Antonio Caballero, considero que Antonio Caballero tenía cosas indefendibles. Lo que pasa es que me parecía difícil pedirle que en un corto tiempo lo transformara o pensar en cambiar a esa persona me parecía una empresa inútil. Entonces, cuando Antonio Caballero empezó a hacer columnas sobre género, era como, mira, Ah, mira, para, ¿no? ya Como fue. detente ahí, Sí, como, marica, todos tenemos nuestro lugar de incompetencia, es mucho más grande de lo que uno cree. Tú tuviste, ¿no? Una carrera larga en donde eras, ¿no? sí. Inobjetable, infalible, es como, Indiscutible, todo estaba en llegó, orden. O sea, ¿cómo iba uno a virar eso? sí, llegó la falibilidad, ¿no? Llegó la falibilidad, pero a la gente no le gusta salir de esos lugares. Entonces yo siento que, no, pues ver a Daniel Samper Pizano tratando de explicarle el racismo a Francia Márquez es la cosa más vergonzosa, ¿no? Era como, marica, detente. Entonces yo entiendo que en defensa de uno mismo uno es capaz de decir, de verdad, cualquier cosa. Pero al mismo tiempo, pues desde esta perspectiva, ¿no? De estarlo viendo y decir como, no, 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 para. Entonces sí, por un lado el gobierno Petro le ha quitado Mm. mucho las herramientas y ha traído además como a un mismo nivel de representación, como un mismo nivel de importancia discursiva a mucha gente de la intelectualidad de las izquierdas nuevas y viejas que están ahí dando una nueva discusión y que completamente amplían el abanico, ¿no? Entonces la línea del centro se corre, empieza a correrse Eso y podría ser empiezan a algo entrar los campos. realmente bueno, digamos, Sí, a mí me palpablemente parece que bueno, es. ese remesón, digamos. Pues sí, porque es que es la gente, es decir, es que es la gente la que para mí debería determinar el curso de eso. Es muy Ujú. distinto ser uno un católico en Colombia que ser un católico en Irlanda. Cuando uno es un católico en resistencia, es un católico completamente distinto al católico que puede ser eh, cualquier cura de acá, ¿no? Entonces, eso hace que sea muy distinto y por eso para mí tendría que cifrarse la mirada en la gente, cómo está la gente, qué está pensando la gente, y para mí eso es signo del optimismo. Y yo creo que eso también va a dejar también regado a personas como Petro, ¿no? Es decir, si Ok. Petro no se apura, puede que él dure mucho más. Yo no estoy determinando el final de Petro, ni estoy hablando del postpetrismo, ni nada de eso. Estoy simplemente diciendo si las personas en un país, en una revolución que se desata por muchas formas, o en un cambio, si el cambio es sustancial y verdadero, para mí el signo de ese cambio es más la gente en lo que está que el hecho de que vaya a llegar. Entonces es posible que demos un paso para adelante, un paso para atrás, que después llegue de presidenta, no sé, Claudia López, y después, no, no sé, Miguel Polo Polo. Pero digo, ahí está la posibilidad, sí, es horrible, pero no, es decir, Sí, o sea, uno tiene que estar preparado para lo peor, pero es que ¿por qué las circunstancias tendrían que cambiar lo que nosotros pensamos de ellas? ¿Por qué el hecho de que tal o cual persona sea presidente? O sea, a mí me parece que nosotros tenemos que controlar lo que podemos, como tener mejores candidatos de izquierda para todos los puestos, sí. ¿no? Y exigirle a la izquierda que tiene ya espacios de representación política que mejore sus espacios de representación, que mejore sus candidaturas, que afine sus bases, porque hay mucha gente muy buena en los distintos colectivos y colectivas que se generan al interior de los partidos que podrían estar cumpliendo un papel de mucha mayor relevancia, pero el mismo proyecto los hunde en la irrelevancia para poder mantener a los mismos tres hijueputas ahí sentados en las sillas. Porque gente que es perfectamente capaz, que lleva estudiando, que tiene carisma, que tiene discurso, que tiene labia, que tiene lo que quieran, terminan viendo cómo Armando Benedetti es embajador ante la FAO Sí. después de haber sido el embajador de la misión diplomática más importante que tiene este país, que es Venezuela. No entiendo cómo hay gente, ¿no? Que tiene
que ver, ¿no? Como ese tipo de decisiones que son indefendibles, inefables, inexplicables, cuando podría haber un proyecto político nutrido de personas muy interesante, que en otros, por ejemplo, se va a quedar sin gente porque hay gente, no hay suficiente gente izquierda trabajando en minas. Pues sí, marica, es verdad. Por ¿Qué ejemplo, que esa hacemos? es ¿No? ¿Qué otra de las hacemos? cosas que descubrimos. O sea, no teníamos suficiente para cubrir todas las áreas, realmente, Sí. de conocimiento, Sí, realmente. y eso está ahí, pues sobre todo gestión, y pues bueno, ahí también hay que dar una pelea que es ideológica y que es política, pero que para mí debería verse más como un proceso a largo plazo que como una garrotera que toca ganar ya. Y es que creo que Ya, el sí o problema sí, nuestro sí. es estar metidos, embarcados en una pelea que están ya cuando es que de verdad, o sea, no puede ser que Petro sea el final de la historia. O sea, como si en palabras de Petro, el pueblo esperó 200 años, pues O entonces sea, no vamos a Petro no es esperar el 200 fin. años para 4 años. Eso es lo más ridículo. ¿Por qué tendríamos Sí. que darnos la pela de esperar 200 años por Para que en 4 años? 4 años todo se consume. Pues de un Eso me gobierno que parece puede salir una mal o buena bien. manera de resumirlo. Tengo aquí un super chat que necesito destacar. Dai, por favor, destácame a Juan Francisco. Dice Juan Francisco, si el gobierno Petro logra instaurar la doctrina de no estigmatizar, arrinconar o asesinar a la población civil desarmada, para mí ya hizo la historia en la construcción del Estado colombiano. Sí, ¿Podría hacer eso? Estoy de acuerdo con lo que plantea pues Juan Francisco. yo estoy de acuerdo y estoy en desacuerdo. Es decir, a mí me parece que sí, es decir, estoy de acuerdo. A mí hay cosas que me parecen fantásticas que ha hecho este gobierno y que realmente son cosas que no ha hecho el gobierno, como por ejemplo no ha bombardeado sobre menores de edad. Tan fácil que era no hacerlo, pero nadie lo había no hecho, ¿no? Como, o sea, nadie se, o la derecha que tanto está tratando de vendernos esta catástrofe, fue un poco la que se encargó de apuntalar a las Bakrim, al Clan del Golfo, a fortalecer al ELN, no combatiendo, o sea, o combatiéndolos, pero infructuosamente, sin sentarlos a la mesa de paz, sin tratar de neutralizarlos, sin proponer tampoco nada distinto a bala y bombardeando contra el derecho internacional humanitario y la Constitución de Colombia en campos donde hay menores de edad. El hecho de que este gobierno no lo haga, fantástico. Este gobierno no reprime violentamente la protesta. Fantástico. No deberían permitir que el alcalde Galán le mande a las feministas el ESMAD, ¿no? Me parece que eso debería darse. Yo sé que existe cierta autonomía, pero al mismo tiempo esa autonomía históricamente se ha irrespetado. Caso Holmes Trujillo con Claudia López. Uh -huh. Podría irrespetarse en favor de respetar el derecho a la protesta, por ejemplo. Me parece que es fantástico que no lo haga y la gente tiende a darlo por sentado, pero tiende a darlo por sentado porque son cosas que no se hacen. Entonces, la cosa que no ha hecho este gobierno que más me gusta y que me permite terminar de anudar el asunto de los intelectuales es no avalar un genocidio. O sea, nosotros que Por estábamos ejemplo. acostumbrados a tener un papel pasivo en términos de diplomacia y pasivo era acatar cualquier cosa que los Estados Unidos adoptaran como política diplomática, ¿no? Salvo, por ejemplo, Cuba, ¿no? Porque hasta Pastrana fue a visitar a Fidel en su momento, Pastrana, ¿no? Pero eh, eh, esa cosa de siempre avalar el lugar de la derecha occidental o de este occidente en términos diplomáticos, pues hacía difícil o hacía sinuoso o hacía muy vaporoso el papel de Colombia, porque Colombia aceptaba la autoridad palestina, había votado en favor de la promulgación del Estado palestino, pero al mismo tiempo le vendía carbón a Israel, estaba en negocios con armas y más con Israel, aceptaba como un poco la infalibilidad de Israel de una manera tácita y este gobierno de manera activa frena eso, ¿no? Señala el genocidio donde está ocurriendo. Y me parece que eso también es una marca histórica muy relevante. Me parece que el posicionamiento de figuras políticas afrocolombianas de forma activa y deliberada ha sido muy buena, pero me parece que el trabajo con las mujeres y en general con los feminismos y con las diversidades de género pues ha sido fatídica. Está todavía en Me parece saldo, está que en saldo. está en un saldo en rojo terrible, Uh siendo -huh. que además Petro se reunió, se sentó a hablar con las colectivas feministas precisamente para esto, pero al mismo tiempo lo está haciendo porque puede, porque es que la otra opción ni siquiera se iba a sentar con las feministas, la otra opción ni siquiera les iba a dar un campo de hablar, sino iba a ser una pelotera y lastimosamente
la política representativa nos acorrala a todos, ¿no? Y en este caso sobre todo a todas, las acorrala completamente en el menos peor, ¿no? En el menos peor en ese sentido, pero Sí, sí hay un saldo. algo es algo, es Entonces, como salvo, sí. entonces lo otro que yo quisiera cerrar lo de los intelectuales es, lo otro que me parece que ha sido es, me parece que hay muchos intelectuales como Daniel Samper Ospina que están descubriendo que el centro es la derecha, como hay mucha gente que está descubriendo que es de derecha. Y no me sorprende y no me parece que sea el horror. Simplemente es, nosotros vivimos en un país que durante mucho tiempo no supo que era la izquierda, ¿no? Entonces el Partido Liberal tiene la cachaza de tener en su afiche la rosa de la Internacional Socialista, porque yo creo que en la Internacional Socialista hace rato dejaron de supervisar cómo eran los partidos que pertenecían a la Internacional Socialista y por eso dejan que el Partido Liberal Colombiano haga parte de la Internacional, que en algún momento lo hizo, si no es que todavía, porque esas vainas pues seguramente son unos folders legajadores que están desde 1960 ahí metidos, pero pues es decir, es de ese tamaño que la gente ha ido descubriendo qué tan de derecha es. Y lo que terminó de como marcando para mí ese parteaguas es el genocidio en Palestina y es como mucha gente en nombre de la democracia liberal, sin que esto tenga ningún sentido y sin que esto se compadezca de ningún principio democrático, sino en nombre de la institución que se supone que están abocados a defender, terminaron defendiendo las acciones de un Estado israelí que pues no ha hecho sino, pues, es decir, exhibir y fantochar sus propios crímenes de guerra y mostrarnos el horror en vivo y en directo por todas las pantallas. Y creo que eso terminó de romper un poco nuestra relación, al menos mi relación, que es una relación emocional, porque eso es lo otro, y es descubrir, ¿no? Por el texto de Mario Mendoza, a mí me parece que él tiene las razones más válidas, ¿no? Él tiene razones perfectamente válidas para no estar con Petro. Lo que me parece es que vender eso como una razón universal para hacer oposición, me parece que es flojo, me parece que él podría, pues que lo que se le acusa de falta de profundidad es que él podría tratar de encontrar dónde esas percepciones están conectadas con asuntos estructurales o con males sistémicos, y yo estoy seguro que él podría llegar a esa conclusión tranquilamente, pero me parece que opta por vendernos como universal, una cosa que es emocional, pero es emocional en negación porque a nosotros se nos acostumbró malamente a que la emocionalidad es antiintelectual. Entonces la gente que se presume emocional se supone que es poco inteligente y no es verdad. Lo que pasa es que uno tiene que saber qué lugar ocupa cada cosa. Voy a leer un super chat y le voy a hacer la última pregunta que me sirve para ponerle moño a todo lo que dijo ahorita último. El superchat es de Carlos Buitrago. Gracias, Carlos, por la donación. Dice, a Hola, Colombia Carlos. le encanta vivir en el nuevo virreinato y la neoinquisición. Somos de la era retroproyectada. Yo estoy de acuerdo con eso. No vamos a ahondar en esa afirmación de Carlos porque quiero ponerle moño a la vuelta con Israel, porque usted me puede ayudar con una pregunta que me hicieron hoy en Twitter. Yo aquí aprovechando, sacándole el jugo. Que mencionaban, alguien me decía, sí, la posición de Petro con respecto a Israel y el tema Pegasus, que está directamente relacionado con Israel, nos dejan como ver algún tipo de relación mucho más profunda entre Colombia e Israel que no habíamos percibido antes. Si todo eso está vinculado. Pues a mí me parece que nosotros ya la habíamos percibido porque Jair Klein, ¿no? Es decir, nosotros ya teníamos una incidencia de inteligencia israelí, trabajó con paramilitares. Si no estoy mal, las armas de los paramilitares fueron durante mucho tiempo, corríjanme porque tal vez sigan siéndolo, armas de fabricación israelí, como el Galil. O la UCI, es decir, nosotros tenemos una relación estrecha con Israel en muchas de las facetas más oscuras de lo que somos como país, y teníamos otras relaciones un poco como las que tenemos con otros países que son o que han pasado muchas veces de ser parias internacionales a no ser parias internacionales, como Irán, la China, ¿no? Como que Colombia es un país en ese sentido que ha tenido una tradición diplomática muy abierta, salvo con el cierre diplomático del supuesto cerco que le quería montar Duque al gobierno de Maduro, porque eso era anticonsuetudinario, es decir, eso no era algo que se hiciera habitualmente. De hecho, de nuevo, la imagen más habitual era que Colombia,
que en los 90, cuando eso todavía existía, pertenecía a los no alineados, un poco utilizaba esa categoría para ser un país completamente entregado a la esfera de influencia de Estados Unidos, pero tener relaciones comerciales abiertas con Cuba, tener relaciones diplomáticas abiertas con Cuba, recibir a Fidel Castro acá, ir a hablar con Fidel Castro, fotos de los presidentes colombianos de derechas y de ultraderechas con Fidel Castro en Cuba, porque se entendía la diplomacia como la diplomacia, como una forma de abrir la posibilidad de conversación entre dos entidades o dos lados que no tenían, que tenían la posibilidad de hablar y que puede que no tuvieran mucho en común, pero que tenían un terreno o intereses en común, y a partir de ahí, no se hacía una diplomacia muy, muy bogotana, ¿no? Muy de muy cualquier persona que te caiga mal, hola Pisco, ¿cómo estás? ¿No? Porque eso nunca cambió. Y luego ideológicamente pues se condenaba al otro, no se condenaba al otro, o se hacía pues horrores como la Escuela de las Américas, pero también pues muchas avanzadas diplomáticas muy distintas a lo que hacía o haría alguien que fuera tan pegado a Estados Unidos como solemos serlo nosotros. Entonces, pues nuestras relaciones con Israel, pues de hecho, una de las primeras cosas que Petro dice acerca del asunto israelí, cuando estaba todavía en ese delirio de decir, yo habría luchado en tal lado, yo habría luchado en la Alemania del 33, cuando estaba como en ese delirio tuitero. Cuando recién arrancó el tema, hace un año con los ataques de Hamas, hace un año. Sí, él empezó a señalar las relaciones que existía entre Israel y el paramilitarismo. Sí. Ahora, yo no sé si es el Estado israelí, es que ahora todo está, verdad, tan mezclado y tan horrible. Yo no puedo asegurar que fueran el Estado israelí quien mandaba a gente a entrenarnos, pero definitivamente sí era gente que, como la mayoría de los israelíes, sino prácticamente todos, perteneció al ejército. Yo no sé si era gente enviada, eso, y no lo sé porque no lo sé, no porque esté dudándolo deliberadamente. Entonces, Yair Klein y toda esta venta de armas, pues es industria militar israelí, y eso, pues sí hacía parte de hecho, de una pata que tenían metida. Si la industria, más que el Estado de Israel, es si la industria militar israelí ha tenido Pero, una relación constante y fluida con el Estado colombiano, digamos, durante décadas, y que parte de esa relación sea esto que estamos viendo con Pegasus, porque creo que un negocio de esas dimensiones y esas particularidades, pues requiere una cierta familiaridad de cliente y de ofertante, digamos. O sea, creo que no es que le pasa de la noche a la mañana, pues. no lo sé, no lo sé. Es decir, yo sé que Colombia tiene una familiaridad con Israel. No puedo, es decir, yo no me sorprendería en absoluto que como pasa con, es decir, que como pasa con muchas industrias armamentistas, estén controladas por el Estado. No me sorprendería en absoluto. No me sorprendería en absoluto que hubiera movimientos al margen de lo visible o de lo accountable, de lo contable, pues, y que Tangible. hubiera de lo, sí, o de lo visible, que hubiera movimientos por debajo de cuerda en donde se venden armas a países. No me sorprendería en absoluto, no lo sé, de nuevo, y ojalá, pero yo estoy seguro que alguien está en la audiencia diciendo, no, es que eso fue así, así, así. Agradeceré mucho que lo escriban tanto por Twitter como por acá en el chat, ojalá en el super chat para que aporten, pero pues digo, ahí está, seguramente hay una relación. Me parece que sí existe una relación cercana, siempre lo ha sido, pero no, Colombia es uno de los países que ha aceptado la autoridad palestina y que tiene una embajada palestina de hace rato. Entonces ha logrado mantener una relación diplomática muy clara, pero es que esta nueva fase del genocidio es, pues, el recrudecimiento hace que sea insostenible esa posición, y que además tenemos un presidente que es claramente anticolonialista, porque eso sí, definitivamente Petro es un tipo anticolonialista, no sé qué tanto con Putin, pero anticolonialista, que está como sentando una posición que lo pone, o sea, se jugó, ¿no? En el tema de Israel-Palestina, y eso cambia mucho las vainas. Pegasus fue un fenómeno mundial. Pegasus fue una historia que apareció en The Guardian y que fue publicada por Forbidden Stories el año pasado, si no antepasado. Y eso fue un escándalo en muchos lados, pero en Colombia nos tienen que contar las cosas 2 y hasta 3 veces para que pelechen, ¿no? Porque cuando salieron lo de los hornos del paramilitarismo, salieron los mismos investigadores de hace 10 años a decir, pero si ya Pero si habíamos yo hecho. llevo 10 años diciéndole, sí.
contándoles, ¿no? Entonces cuando Mancuso habló, entonces hubo un par de gente que salió a decir, eso que está diciendo no es nada nuevo, y la mayoría de la gente estaba porque no podían creer, y era como, sí, esto ya se había dicho, y lo de Pegasus se había dicho, pero se había dejado ahí como, bueno, como se había dejado pasar, porque esto había sido como una entrega de una investigación periodística global, muy interesante, como de esto Por un eso poco la aquí nadie liga. le cogió el hilo para jalarlo en ese momento. Nadie le cogió la caña a eso, y ahí, con el anuncio de Petro, pues se abrió una investigación que a mí me parece que no ha terminado de salir y que sí muestra unas relaciones eh, muy complicadas, es decir, una cosa de tecnología puesta al servicio de la represión que es distópico, ¿no? Como, Pero no es tan distópico realmente, no es como el comportamiento de la represión ese siempre igual, o sea, no es tan distópico, eso es lo más tecnológico, pero que seamos pues, capaces. sí, pero pues ahí sí, como dice el meme, la literatura de distopía y ciencia ficción va a ser pasada a historia contemporánea, Sí, porque la total. distopía no es sino una exageración más en la forma en que las cosas ya funcionaban. Bueno, me parece a mí, o sea, como creo yo que la forma en que las cosas funcionaban con un poquito de impulso se vuelven distópicas, pero Sí. pues, y el hecho de que un gobierno lo compre sin revelar que se está gastando, pero al mismo tiempo haciendo uso de los mecanismos legales, que después salga a negarlo y que esto además esté empezando a implicar a tanta gente y que tengamos que forzarnos a mirarlo porque hay mucha gente que simplemente no lo está mostrando ni está hablando de eso, pues hace que sea de mayor interés. Esto me da pie para la última, esta sí es la última, lo juro, y No me preocupe, yo, se me iba a a ver, quedar en el tintero. RTBC. Y esto me uh-huh. da pie porque justamente Pegasus, cuando salió Petro en su elocución, que tengo que decir que sí fue muy confuso la manera en que lo dijo, se puede leer, fue muy confuso, pero aparte de eso, digamos que los únicos que le cogieron la caña, ahí sí, fueron desde RTBC y ahora más reciente, la alianza investigativa pues de Revista Raya con RTBC, y ellos han sido los que han mantenido viva esa información y lo que ellos han estado revelando lo han retomado otros medios y le han sacado más el jugo. A mí eso me parece bueno, digamos, porque si no, no hubiera pasado. O sea, seguramente se apaga esa información. Pero al mismo tiempo, RTBC como sistema público está muy desdibujado en este momento. Entonces, ¿usted Sí, qué opina de lo que ha estado pasando con RTBC? Y pues es particularmente que con esa arista, ¿no? Que uno entiende que hay cosas que si ellos no las sacan no van a salir, pero que un medio público no puede estar trabajando solo para el gobierno. Pues es que los medios públicos solían no ser medios gubernamentales hasta el gobierno Duque, ¿no? Ese regalito que les dejó el gobierno Duque al gobierno Petro de poder hacer un canal público entregado a la propaganda gubernamental, pues es una traición al espíritu estatal que debían tener los medios públicos. Y al mismo tiempo, sí, yo entiendo que esto pase enmarcado en el ecosistema de medios actual y en la guerra que se está dando, una guerra de opinión, una guerra por el relato que existe entre los medios de comunicación hegemónicos tradicionales y el gobierno Petro. Entonces, pues es muy triste porque nos toca tener fragmentos, o sea, es una falta a la ética que los medios privados no cubran una noticia de interés nacional como es el asunto de Pegasus, eh, y también es una falta a la ética hacer propaganda gubernamental desde la tribuna que da un medio público como RTBC que es pagado con los impuestos de todo el mundo, ¿no? Me parece que es sumamente triste y al tiempo pues me parece que ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, porque Pegasus es noticia porque es noticia, no es noticia porque lo dice el presidente, no es noticia porque lo revela Petro, es noticia porque es noticia, eso debería ser noticia y es muy loco tener un poco el reporte coronel, pero con Petro, ¿no? Una locución Es que fue raro, era como que... dando una chiva, Sí. pero además de una manera sinuosa, muy extraña, muy No, a pero lo aparte Petro, porque Petro pésimamente leído, o sea, como un mal noticiero, era muy raro, era rarísimo. pues porque es que ese no es el papel de Petro, pero al mismo tiempo Claro, es estaba fuera de rol. exacto, pues Y es que sin no, ese embargo es lo no, que detona el asunto. O sea, total, pues es que es muy loco que Petro tenga que salir a hacer una locución de una chiva
pero que además sea una chiva que la mayoría de los medios no agarra, sino que además trata de desestimar. Pero también es muy triste porque en el ecosistema, de nuevo, en la lectura de mapa, como entonces existe un enfrentamiento entre RTBC y los otros medios, aparentemente, ¿no? Entre RTBC y los medios comunitarios, que a mí también me parece eso vergonzoso que se les dé plata a los medios para convertirlos un poco en carritos de batalla de la retórica gubernamental, cuando es gente que debería estarse enfocando en las noticias locales, en las cifras de lo local, en el poder local, en la gente de su región, corregimiento, municipio, barrio, lo que sea, En su ¿no? misionalidad, como En su con misionalidad RTBC. como medios comunitarios, en la comunidad, ¿no? Entonces termina volviéndose una pelea, ¿no? Una pelea en donde además ya están en el descrédito, muchas veces racista, muchas veces clasista de los unos a los otros, eh, en la imposibilidad además de llegar no a un punto medio, sino a consensos o a llegar más fácilmente a información corroborada o información veraz, lo cual complica nuestra vida ciudadana. No es la democracia, no es la toma de decisiones, es nuestra vida, es nuestra salud mental la que está puesta en la mitad. Entonces, a mí me parece que es muy cuestionable que existan medios de propaganda gubernamental. A mí no me gusta, simplemente porque los gobiernos en general no me gustan. Entiendo por qué está pasando, ¿no? Entiendo como esa sensación de la defensa. Mm, Creo que no hay posible salvación, como yo no le veo una solución a eso. A mí simplemente me parece mal y me parece muy mal también cómo están la mayoría de medios tradicionales absolutamente entregados a una narrativa comprada y diseñada a priori, en donde cualquier cosa que pasara en este gobierno iba a estar mal, donde cualquier cosa iba a ser una catástrofe, donde cualquier vaina se iba a ver desde el lado de la sospecha, no porque no tengan el derecho, sino porque eso de nuevo le hace daño a la gente. Es que el problema es que cada vez que pensamos en los medios, volvemos a pensar otra vez en los dueños de los medios, volvemos a pensar otra vez en los dueños del poder y en los intereses que sirven. Y en todo esto que está pasando, la última gente que parece importar es la gente, que es la gente que está leyendo noticias absolutamente desinformada, tomando sus decisiones o tomando la decisión de no tomar ninguna decisión, paralizada por el ruido, paralizada por la Paralizada. desinformación y llena de mentiras en una garrotera eterna de todos contra todos, que a nadie le está sirviendo, a nadie le está ayudando en nada en absoluto. Entonces es triste, va tristísimo.